El sol está cerca. Argumento dicho por los creyentes de la religión de la tierra plana, que dicen dejarse llevar solo por lo que les indican sus sentidos. Veremos algunos de sus repetitivos errores y consideremos cuán acertados están en ese punto en particular. El primero que los sectarios predicadores de la tierra plana usan como evidencia para decir que el sol se aleja, lo hemos visto constantemente por las redes y en videos de YouTube, en donde muestran un sol supuestamente haciéndose más pequeño porque se está alejando. Un argumento completamente contradictorio para los defensores del supuesto efecto lupa, que no deja que el sol cambie su tamaño según se aleja. Pero en fin, las contradicciones siempre son la orden del día en este tipo de sectas. Veamos un fragmento del tan famoso video del debate entre Enedante y Landucci. Entonces, De hecho, a ver, ¿no debemos hacerse más pequeño? ¿cómo no? No debemos hacerse más pequeño, siempre del mismo tamaño. A ver, ¿Por qué no lo vemos hacerse más pequeño? ¿Por qué lo vemos ponerse por debajo de la tierra y no alejarse en el cielo? te puedo mostrar algo si querés, como para... Porque A lo ver, debo, te lo voy a lo mostrar debo acá. describir en 8. Déjame que te lo muestro acá. Por ejemplo, vos decís que este sol no se hace más pequeño a medida que se aleja. Que no se ven los bordes del sol porque está quemada la fotografía. Míralo, páralo. Páralo, Te lo paro. páralo y amplíalo. Ahora Ahí está amplíalo y máximo, dime dónde está el máximo. borde. Pero ¿Dónde ¿qué está es el esto? borde del Es sol? es una linterna eso que está ahí. Flaco, ¿dónde está el borde del sol? Te pongo otra, te pongo esta, a ver, por ejemplo, esta. Vos me decís que acá el sol no se aleja. En esto que está acá no se aleja. ¿Dónde está el borde del sol? ¿Pero qué borde del sol? O sea, no entiendo a lo que te refieres. Eso es un fake que mira, Bueno, si esa es su grandiosa evidencia para indicar que el sol está cerca y lo vemos alejarse en un atardecer, es porque claramente se saltan lo siguiente de manera olímpica. Se conoce por aerosoles a cualquier suspensión de partículas finas, ya sean sólidas o líquidas, en este caso, en un medio gaseoso como lo es el aire. Tanto las nubes como la niebla son aerosoles naturales inorgánicos, ya que cuentan con pequeñas gotitas de agua suspendidas en el aire. Pero el asunto no termina ahí. También hay aerosoles del tipo antropogénico, como la polución. También tenemos aerosoles como el humo, ceniza volcánica, etc. ¿Qué ocurre con los aerosoles y la radiación electromagnética? Algunos ya conocen la dispersión de Rayleigh, que es la razón por la cual el cielo es azul y los atardeceres tienen un color anaranjado o rojizo. En el caso de la dispersión de Rayleigh, el tamaño de la partícula tiene que ser menor a la longitud de onda. Sin embargo, cuando el tamaño de la partícula es parecida o un poco mayor a la longitud de onda, ocurre lo que se conoce por dispersión o difusión de Mie. Esta dispersión de la luz puede ser causada por aerosoles como el polvo, el polen, el humo y las gotas de agua microscópicas que forman nubes y la niebla. Ocurren principalmente en las porciones más bajas de la atmósfera, donde las partículas más grandes son más abundantes. Para entender mejor el asunto, hagamos una simulación. Esto será algo súper simple. Tenemos una esfera que emite luz blanca. Hagamos render para visualizar todo. Muy bien. Vamos a habilitar un volumen de Arnold. Noten lo que ocurre con la luz según aumento la densidad. Ahí lo tienen. La esfera no se ha hecho más grande. Solo está ocurriendo una dispersión de la luz.
Ahora vamos a intentar otra cosa. Habilitemos un polígono plano con transparencia. Vamos a disminuir el porcentaje de la transmisión de la luz en este medio con transparencia. A ver qué ocurre. Ya podemos ver el tamaño real de la esfera que emite luz blanca. Para no dejar lugar a dudas y para que los charlatanes de la religión de la Tierra plana no tengan ninguna excusa que puedan usar, vamos a repetir lo que acabamos de hacer. En este caso, tengo un volumen y la esfera que emite luz está justo detrás. En otras palabras, el emisor de luz no está adentro del volumen. Ahí pueden comprobar cómo ocurre la dispersión. Volvamos a habilitar el polígono semitransparente a ver qué ocurre. Y obtenemos el mismo resultado. Podemos ver el tamaño angular real de la esfera. Hagamos la comparación para confirmarlo. Perfecto. Pues según se viene mencionando, aparte de la dispersión, ocurren otros fenómenos como por ejemplo la absorción de la luz. Eso quiere decir que mientras más denso, no tan solo ocurrirá mayor dispersión, sino que también ocurrirá mayor absorción. En el caso de la simulación, al hacer el polígono plano menos transparente, al reducir el porcentaje de transmisión de la luz, es como si estuviera absorbiendo una fracción de la luz. Así que, en resumidas, de la suma de la dispersión y absorción de la luz ocurrente por los aerosoles, tendremos lo que se conoce por extinción o atenuación. Un ejemplo de atenuación de la luz es lo que ocurre durante una niebla muy espesa. Incluso, ¿quién no ha experimentado la atenuación por nubes de la señal satelital? Recordando que las microondas también son ondas electromagnéticas. Regresemos a la simulación y usemos la opción de atenuación para ver lo que ocurre. Ahí tenemos una cierta densidad del volumen que estamos utilizando, así que ocurre una dispersión de la luz, pero como también ocurre la absorción al sumarse a la dispersión, el resultado será una atenuación de la luz que se propaga a través de ese medio. Es notable que al ocurrir la atenuación, podemos ver el tamaño angular real de la esfera. Es muy gracioso como estos pseudo profesionales que se autotitulan como directores gráficos, que se dicen tener más de 20 años de experiencia, es claro que tan siquiera conocen un poco sobre estos temas. Ya que sabemos lo básico en cuanto a los aerosoles, la dispersión, la absorción, la atenuación y la extinción, podemos ver dos timelapse que serán más que interesantes. Comencemos con este. Según el brillante argumento de los creyentes de la Tierra plana, el Sol se está acercando y alejando.
¿No es así? Pueden notar que la dispersión y luego la atenuación causada según el espesor de la niebla hace que veamos una forma distorsionada del Sol según el movimiento del viento. Veamos este otro video en donde hay unas condiciones similares. Según el argumento de Landucci, en el canal de N-Dante y en sus videos recientes, el Sol se estaría alejando y acercando, inclusive gracias a la atenuación de la luz. En un determinado momento podemos apreciar el tamaño angular del Sol, así como ocurrió en la simulación que hicimos. En cuanto a la distorsión del Sol en algunos videos, los mismos pueden ser por algunas razones. Ya vimos lo que ocurrió en este video con la niebla. Luego, la distorsión del Sol puede ser por una manipulación digital, asunto que está a la orden del día por parte de los mitómanos que afirman que la Tierra es plana. Incluso, cualquiera se da cuenta que en este video, como la imagen está quemada, en la imagen izquierda ocurre exactamente lo mismo que en la imagen derecha, que según estos sabios es el Sol perdiéndose adentro de las capas atmosféricas. En este punto, hay que ver que estos sabiondos son lo suficientemente especialistas en imágenes como para detectar los engaños de las imágenes de NASA, pero son lo suficientemente estúpidos para no darse cuenta de que esto no tiene nada que ver con lo que tanta pasión se pasan predicando. Y por último, se conoce en el campo de la meteorología a los fotometeoros, como todos los fenómenos ocurrentes con la luz visible y la atmósfera terrestre. Ejemplos de fotometeoros son el arco iris, la iridiscencia, los rayos crepusculares y los espejismos, por solo mencionar a unos pocos. Un espejismo complejo es el que se conoce por mock mirage. Una vez se forma lo que se conoce por conducto troposférico, debido a una fuerte inversión de temperatura, podemos apreciar este maravilloso espectáculo con el Sol, ya que los rayos que quedan atrapados en el conducto se cruzan o se curvan según se propagan por el conducto, hasta que llegan a los ojos del observador. Eso sí, esto solo puede ocurrir en la Tierra esférica. El Sol tiene que tener una inclinación cerca o por debajo de nuestro horizonte. En otro video explicaré con lujo de detalles todo el fenómeno y por qué es otra de las cosas imposibles en la mágica Tierra plana. Por último, ya N-Dante y varios compañeros han explicado el asunto de la sobreexposición en un video, y ese asunto del Sol se conoce comúnmente el término de una imagen quemada. Veamos este video de Wolfe y observemos qué ocurre con el Sol al disminuir la exposición. Queda claro lo que ocurre, ¿no es así? Analicemos este otro video en donde Wolfe realiza un paneo y noten que solo con eso, según el ángulo con el que llegan al sensor los rayos del Sol, la cámara ajusta la exposición de forma automática, viéndose aparentemente más grande cuando ya no sale en el centro. Pero eso no es todo. Se utiliza un filtro solar para demostrar cuál es el verdadero tamaño angular del Sol. En conclusión, tenemos estos factores: dispersión por aerosoles como las nubes, la niebla, la bruma,
la contaminación, etc. También ocurre absorción por estos aerosoles, lo que al sumarse con la dispersión termina en una atenuación de la luz. Así que no es sorpresa que en este tipo de videos, cuando la elevación del Sol es cada vez más cercana a nuestro horizonte, la atenuación por los aerosoles nos permita ver su tamaño angular real o hasta incluso que su luz quede extinta antes de que se corte por nuestro horizonte, ya que la concentración de aerosoles es bastante alta. Los sectarios pueden decir todo lo que quieran de que el Sol se pierde en la lejanía de la atmósfera, pero se les escapa todo lo que mencionamos. Luego, la sobreexposición o el uso de imágenes sin filtro solar son fácilmente desmontadas al usar dichos filtros, por lo que si un religioso de la secta de la Tierra plana quiere demostrar alguna cosa, tendrá que usar un filtro solar a ver si logra demostrar que el tamaño del Sol cambia con el transcurrir del tiempo. Por último, no hay mejores personas para las refutaciones que los propios terraplanistas, ya que unos dicen que el Sol no cambia de tamaño por el efecto lupa, mientras que estos otros indican lo contrario. Llegamos al siguiente punto y continuando con el tema de los aerosoles, ¿quién no se ha topado con esos brillantísimos argumentos en donde se dice que el horizonte está por arriba del Sol y que eso que observamos es el Sol alejándose y más abajo lo que hay es tierra? Otro caso fácilmente desmontable. Cuando analizamos uno de los videos que estas gentes utiliza como evidencia, es notable que hay una concentración de aerosoles, que bien puede ser contaminación o bruma. Analicemos una captura. Invertimos la imagen y ahora podemos notar de forma clara y sin lugar a dudas que todo se trata de bruma o cualquier otro aerosol como la polución. Cuando tenemos estas condiciones, no solo causan que la luz del Sol sea más tenue, también se pierde la definición del horizonte. Por ejemplo, este video muestra un día con bruma. Si algún cabeza de tabla nos pudiera indicar en dónde está el horizonte para darles un premio, ¿verdad que no pueden saber a dónde está? Pues en la captura es muy claro que el patrón de las olas se comienza a perder, así que no se sabe a dónde está el horizonte. Y en definitiva, no está por arriba de los aerosoles. Tampoco vemos el reflejo del Sol en el mar. Otro clarísimo indicativo de la presencia de aerosoles. Así que su argumento es muy falaz. Es más, vamos a realizar una recreación. Acá tengo una cámara apuntando a el horizonte. En el render podemos comprobar que el horizonte está definido y vemos el reflejo del Sol en lo que sería el agua. Habilitemos una recreación de aerosoles. Y es evidente que ya el horizonte no está definido, ni se sabe a dónde está. Podemos comprobar que los aerosoles causan una atenuación de la luz, así que el reflejo en el agua ya no puede verse. Solo podemos ver la luz de la representación del Sol y de manera tenue. Así que cuando hay bruma o aerosoles presentes en la vida real y el Sol tiene poca elevación, no podremos ver el reflejo del Sol en el agua. Tampoco podremos saber
a dónde está el horizonte. Así que es muy falaz ese ridículo argumento que los sectarios presentan como evidencia suprema. El tercer punto, ya muchos lo han visto por las redes, ese asunto de que el reflejo del sol en el mar es una evidencia contundente de que la Tierra es plana y que en una Tierra esférica eso no podría ocurrir. Estos son algunos de los comentarios y memes de estos sabios e iluminados. Para comenzar, definamos bien el asunto. Hay dos tipos de reflexiones. La reflexión especular, como la reflexión en una superficie pulida como la de un espejo. Por otro lado, tenemos reflexiones difusas, causadas por una superficie áspera o irregular. En el caso del agua, si no hay movimiento, podremos contemplar una reflexión especular. Pero, si hay movimiento, el resultado de la reflexión, sin lugar a dudas, será una reflexión difusa. Teniendo esto claro, vayamos a simular el tamaño de la Tierra y el Sol a escala. Claro, también las distancias entre ambos. Esa es la escala. Pero, antes de continuar, voy a dejarle algo muy claro a los cabezas de tabla. Independientemente de la creencia de tu religión de la Tierra plana e independientemente que estemos usando un programa digital para las representaciones, tienes que recordar que el punto a continuación tiene que ver con geometría, con tamaños y distancias, porque son ustedes los que aseguran que con las dimensiones de la Tierra, las del Sol y la distancia entre los mismos, es imposible ver esto que se muestra en la imagen. Así que es perfectamente válido hacer una recreación digital tomando en cuenta las dimensiones que ustedes indican que son imposibles. Aclarado todo, para que los iluminados no tengan que poder decir, comencemos a ver la cámara que está sobre la superficie de la esfera que representa la Tierra. Ahora confirmemos el radio de la esfera que representa la Tierra. Confirmemos el radio de la esfera que representa el Sol. Y esta es la distancia que representa 150 millones de kilómetros. Acerquemos al Sol para comprobar que en efecto es el emisor de luz. Muy bien, lo volvemos a alejar a 150 millones de kilómetros. Ahora comencemos a girar la Tierra para que ocurra un amanecer y veamos si los planilandios tienen razón. Por cierto, la superficie de la esfera tiene un material con un valor de aspereza, por lo que las reflexiones en la misma serán reflexiones difusas. ¿Qué les pasó? Tierra planistas. No que según ustedes el asunto sería imposible. Vamos a ver la animación completa ya renderizada. Es evidente que vuelven a estar olímpicamente incorrectos, como ya llevan de tendencia. ¿De dónde se sacaron ustedes ese argumento tan falaz? Bueno, no sería sorpresa que lo hayan sacado de uno de los canales de sus representantes de secta en el YouTube. Por ejemplo, tenemos que Landucci, para sus comienzos,
había hecho una animación con una fuente de iluminación bastante cerca de una superficie convexa, lo que resulta ser muy gracioso porque suceden dos cosas. O bien, este pseudo profesional en gráficos con más de 20 años de experiencia no sabe cómo hacer una representación a escala, o simplemente no le conviene hacerlo, por lo que acabamos de comprobar. El cuarto y último punto en este video, dividamos este punto en dos categorías. La primera será de los que dicen que el sol se observa por debajo de las nubes, y el segundo será sobre los que dicen que el sol está entre medio de las nubes. Comencemos con este video, en donde los planilandios aseguran que es la prueba definitiva de que el sol es local y está por debajo de las nubes. Pues bien, veamos cuánta razón tienen. Según la presión atmosférica, el altímetro registra unos 28.000 pies u 8,5 kilómetros sobre el nivel del mar. Luego, la altura de las nubes medias está entre los 2 a 7 kilómetros de altura, pero vamos a usar una altura para las nubes de unos 5 kilómetros. Podemos comprobar que el radio de la Tierra es de 6.371 unidades. La altura de la cámara representa 8,5 kilómetros. Pueden apreciar que tengo 5 contenedores simulando nubes. Los mismos van siguiendo la curvatura. Ahí pueden comprobar que la altura de las nubes representan 5 kilómetros. También pueden comprobar que los contenedores siguen la curvatura. No se diga más y hagamos un render. Primero sin nubes para ver el sol. Listo. Ahora habilitemos las nubes a ver qué ocurre. Bueno, por lo visto, a los planilandios les encanta dispararse en el pie, porque desde cuándo no se les viene diciendo a estos iluminados que justamente esto prueba la Tierra esférica y refuta horriblemente la Tierra plana. No hay ni efecto lupa, ni fatamorgana landuchana, ni perspectiva que haga ver el minisol mágico de la Tierra plana cerca de algún horizonte y que por tal motivo aparente estar por debajo de las nubes, menos si estamos a una altura considerable como en un vuelo. Ya terminamos con esta categoría, así que pasemos a la siguiente, en donde consideraremos ese asunto de que el sol está entre medio de las nubes, refutado decenas de veces, y argumento tan falaz que ni el propio Landucci lo avala. Como ya vimos con el asunto de los aerosoles, si hay nubes que son menos espesas que otras, no van a causar una atenuación de la luz como lo haría una nube más espesa. Es algo sumamente básico que lo entiende hasta un niño de 5 años. Volvamos a realizar otra simulación. La cámara que utilizo tiene un poco de zoom para que podamos apreciar el sol un poco más grande. Esa es la vista para lo que sería el mediodía. Vamos a pasar a un atardecer.
Muy bien. Tengo dos contenedores con recreaciones de nubes. En el primero, las nubes no son tan espesas, pero en el segundo sí. Pueden notar que entre medio de ambos contenedores no hay nada, ni hay un emisor de luz que represente el sol. Vamos a renderizar con las nubes menos espesas. Y ahora pongamos las nubes más espesas. Según la lógica de los planilandios, el sol está entre medio de esas nubes, porque según ellos, hay nubes pasando por detrás del mismo. Pero en la realidad, el sol no está entre medio de las nubes. Solo tenemos unas nubes menos espesas que no logran atenuar su luz tanto como las nubes más espesas de la simulación. Pero en fin, aún después de todas las pasadas refutaciones y después de estas, ustedes seguirán repitiendo su fallido dogma como los buenos sectarios que son. Entendemos que no debe ser fácil para ustedes aceptar la realidad luego del trabajo que pasaron para construir las mentiras y falacias sobre las que descansa su movimiento. Como dato extra, hay que dejar muy claro que cuando una imagen del sol está como esa, ya no se puede corregir para poder ver el tamaño angular real del sol. Tratemos de corregir esta imagen en Photoshop para que lo comprobemos. No. Pero escuchemos al directorcito gráfico desbordando todos sus conocimientos en cuanto a ese tema, recordando que fue este mismo individuo el que criticó al robot de Platón y a Quantum Fracture de no ser especialistas en imágenes. Con esto despediré el video, así que será hasta la próxima. ¿Dónde está el ¿Vos borde decís que del todas sol? estas imágenes son fake? No. ¿Dónde está el borde del sol? Te estoy diciendo. ¿Dónde está el borde? ¿Pero qué borde? O sea, ¿de qué borde me habla? No Del entiendo de qué borde, borde me habla. el borde, a ver. Cuando tú coges y quemas la imagen, la quemas, Sí. no se queda definido un borde, o sea, un redondel definido, sino se quema la imagen. Entonces no sabes si el sol termina aquí y aquí hay cielo, o si termina aquí y aquí hay cielo. ¿Dónde está el borde del sol? Para saber cuán grande es. Si no veo el borde, no sé cuán grande es. ¿Querés que te lo fochoteo? Mirá, te lo regulo si querés. No tengo problema. Flaco. Esta imagen no está quemada. Esta imagen no está quemada, discúlpame. O sea, la fuente de luz que está ahí arriba, obviamente estamos hablando de una fuente bastante potente. Ahora yo te pregunto, ¿cómo puede ser que acá todavía siga habiendo tierra para atrás? Y acá hay un punto cenital de luz, dado por el sol. Y también se ve en otras cámaras, no es Primero. Simplemente